Sí, habría que empezar, claro, diciendo que la masonería es una secta secreta anticristiana. Esto es lo primero que deberíamos decir, ¿no? Y lo que la gente, cuando se le habla de la masonería, con buen criterio entiende, ¿no? Una secta secreta anticristiana que nació en el siglo XVIII y que ha tenido una gran importancia en los tres siglos de su existencia, porque yo me atrevería a decir, y a mí me gusta expresarlo así, que la masonería de alguna manera es la partera de todo el pensamiento de la modernidad, ¿no? Si hoy en día ese pensamiento de la modernidad que dejó de banda el sistema tradicional, ¿no? Es decir, el pensamiento tradicional de las sociedades tradicionales cristianas, ¿no? Es decir, si alguien ha sido capaz realmente de actuar de forma efectiva en la sociedad, en las estructuras y en el pensamiento de las personas, ha sido la masonería, ¿no? Que ha trabajado decididamente para que, para que el paradigma cristiano desaparezca y venga este paradigma que podríamos definir muy bien como el paradigma liberal, ¿no? Hay un libro que creo que es muy interesante, no fácil de seguir, es complicado, pero creo que es muy interesante para el que quiera investigar, que es de la cábala al progresismo, del padre Julio Membiel, que es un sacerdote argentino ya fallecido, y en él habla de que en la historia hay dos cosmovisiones, ¿no? Dos cosmovisiones. La cosmovisión católica, él dice, y la cosmovisión gnóstico-cabalística, ¿no? Que es la de las sectas secretas y por lo tanto la de la masonería, ¿no? Y esta es la que se ha impuesto, por decirlo así, una vez que ha caído pues todo el paradigma cristiano, ¿no? Y la masonería ha sido en gran parte responsable de esa transformación, actuando de forma decidida en la cultura, en la educación, en los medios de comunicación y, en definitiva, por medio de sus miembros en todos los resortes de la política, de la economía, en definitiva, de la sociedad. O sea, podríamos decir, por tanto, padre, que la masonería es una secta secreta anticristiana. Muy interesante esto que ha dicho de la partera de todos los pensamientos de la modernidad, es decir, todo este movimiento modernista, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Tiene su origen. Es decir, ella propiamente no tiene un pensamiento suyo, sino que amalgama todo el pensamiento que nace la modernidad. Es decir, la masonería nace en país protestante, ¿no? Nace en Inglaterra en el siglo XVIII. Es decir, y por lo tanto recoge del protestantismo principalmente los primeros frutos, ¿no? Es decir, ese subjetivismo, ¿no? Ese libre examen del protestantismo va a ser fundamental para que se abra paso el pensamiento de la modernidad, ¿no? Rechazando una verdad objetiva, una ley natural, un orden creado por Dios, ¿no? Para dar paso principalmente a la subjetividad, al pensamiento subjetivo. Todo eso nace del protestantismo. Eso lo toma, evidentemente, la masonería. Y luego va a tomar del siglo XVII inglés, el racionalismo, ¿no? Que ya había nacido en Francia en el siglo XVII y que después pues, llega a Inglaterra, y después va a tomar también del deísmo inglés y va a tomar de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Todo ese pensamiento, por decirlo así, la masonería lo va a amalgamar. No tiene un pensamiento propio, sino que lo hace suyo y lo gesta en la sociedad para que se haga realidad, para que se haga carne en las instituciones, en la sociedad, en definitiva. Entonces, muy interesante, por tanto, este punto. Y luego, también lo que ha dicho el padre, atiendan lo que ha dicho, es decir, el objetivo de la masonería, al adoptar todos estos pensamientos que no tienen por qué ser nacidos propiamente de la masonería, sino que, como ha dicho el padre, ¿no? Los va adoptando porque le parecen buenos para sus fines. El propósito, la desaparición del paradigma cristiano, influyendo en el cambio total de la cultura
en el cambio total de la educación, en el cambio total de la política. Es pasar de una cultura cristiana a una cultura pues, de este estilo que vemos ahora. No sé si podríamos llamar masónica o modernista o como sea, ¿no? Es decir, de una cultura, una educación y una política católicas a unas que podríamos llamar modernistas, pero nunca católicas. Ese es el objetivo de la masonería, lo que nos ha dicho el padre, ¿eh? ¿Es así, padre? Si digo algo Sí, que en efecto, incluso podríamos decir mucho más, ¿no? Es decir, cuando hablábamos de esas dos cosmovisiones de las que habla Membiel, esto se define muy bien entendiendo que el pensamiento tradicional tenía a Dios como centro, era teocéntrico, por decirlo así, ¿no? Es decir, Dios era el Señor, pero era el Señor no solo de las conciencias, era el Señor también de la sociedad. Es decir, la sociedad medieval, el sistema cristiano, totalizaba, por decirlo así, todo alrededor de Dios. Es decir, no era cristiana la persona, era cristiana la economía, era cristiano el arte, era cristiana la cultura, era cristiana la sociedad, era cristiana las costumbres, las leyes eran cristianas, ¿no? Bueno, cambiado ese paradigma, es decir, se convierte el centro de la sociedad en el nuevo paradigma masónico y moderno, en un antropocentrismo. El hombre es el centro, ¿no? Es decir, hemos pues, desbancado a Dios del lugar que ocupaba y hemos elevado al hombre que ya es autónomo del todo, ¿no? Independiente. Es un hombre que ha hecho suyo el grito de los demonios rebeldes, non servia, no te serviremos, ahora vamos a ser nosotros Dios, ¿no? Ahora también todo se va a totalizar alrededor precisamente, pues eso, de lo que el hombre decida solo por sí mismo, sin ninguna referencia previa, ¿no? Lo que decíamos antes, el subjetivismo del hombre moderno tiene la capacidad de decir que no ha existido nada previamente, que todo se puede hacer nuevo, ¿no? Que no hay en efecto unas esencias, una realidad creada por Dios, un orden que Dios ha puesto, sino que soy yo, el ser humano, por propio criterio, el que decide en cada momento lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es bueno, lo que es malo. Y entonces, o sea, el hombre, podríamos decir, dejaría de ser un testigo de lo que pasa en la naturaleza para ser juez, como decía Kant. Ahí está. Sí, lo vemos muy claro. Hay una serie, en la literatura se ve muy claro, ¿no? Es decir, el otro día leía un libro de Berdiaev, que es un autor ruso, pues que admira mucho a Dostoyevsky, por ejemplo, y Berdiaev decía que Dante, por ejemplo, cuando leemos la Divina Comedia de Dante, vemos el orden divino, ¿no? El orden de Dios. Vemos todavía ese orden que Dios ha creado y el hombre inscrito en ese orden, ¿no? Pero un hombre que respeta ese orden, que admira ese orden de Dios, ¿no? En el cual cumple su misión. Pero después ya vemos el cambio, ¿no? Es decir, en Shakespeare ya se ha producido de alguna manera el cambio del hombre moderno, ¿no? Nos fijamos principalmente en el hombre, ya no es Dios, ¿no? Es el hombre con todas sus luchas interiores, con sus deseos, con sus combates, ¿no? Es decir, ese hombre un poco abandonado ya a su suerte, ¿no? Y que por lo tanto decide por sí mismo, olvidándose, en cierto modo, de la providencia divina, ¿no? Bien, esto se produce en la sociedad, se produce en la cultura, ¿no? Y es una realidad hoy en día, ¿no? Es decir, no es que la masonería esté construyendo un orden nuevo hoy en día, sino que, por decirlo así, el orden nuevo ha sido creado ya. Nosotros vivimos en ese orden nuevo, habitamos en él.